Trastorno negativista desafiante. Así como hay niños que son muy calmados e introvertidos, hay niños que son muy inquietos, extrovertidos. Es bastante común que ciertos niños sean desobedientes a sus padres y tengan una tendencia a las rabietas o a malos comportamientos en general. Sin embargo, no siempre se trata de una conducta normal, pues en algunos casos puede deberse a que el niño padece un trastorno negativista desafiante, TND. Cuando el mal comportamiento del niño es derivado del TND, es necesario que sea tratado de forma que se eviten grandes inconvenientes en la crianza y en la vida del niño. Incluso los niños que mejor se comportan pueden ser difíciles y desafiantes en ocasiones. Sin embargo, el trastorno oposicionista desafiante abarca un patrón frecuente y constante de ira, irritabilidad, discusiones y desobediencia hacia el padre, a la madre y a otras figuras de autoridad. El trastorno oposicionista desafiante también implica ser rencoroso y vengativo, un comportamiento que se conoce como resentimiento. Estos problemas emocionales o de conducta causan problemas graves en la vida familiar, las actividades sociales, la escuela e incluso el trabajo. Sin embargo, como padre o madre, no tienes que intentar controlar a tu hijo con trastorno oposicionista desafiante tú solo, tú sola. Puedes buscar ayuda médica, un profesional de salud mental o un especialista en desarrollo infantil. Es importante entender que, por decirlo en términos familiares, un niño con problemas de conducta no significa necesariamente que sea negativista desafiante. Para eso se requiere una valoración especializada. En mi experiencia, he encontrado casos en que los padres no funcionan como padres de autoridad y dan al pequeño todo lo que le pide sin poner límites. No estoy diciendo que se deba aplicar castigos, pero sí que se debe poner límites, reglas claras y sanciones. En otras ocasiones, los hijos son criados por los abuelos o quedan bajo su cargo mientras los padres trabajan, y en su calidad de abuelos, los hijos, los nietos, no los ven como figura de autoridad, y cuando los padres quieren aplicar un correctivo, los abuelos interponen. O bien es uno de los padres que contradice al otro, o carezca de autoridad y no apoya a su pareja, ocasionando que se den contradicciones en la familia, que el niño aprenderá a usar a su beneficio. Ojo, no estoy diciendo que los abuelos o padres sean malos, simplemente que faltan acuerdos entre los abuelos y los padres, en general en la familia. Otro ejemplo es que un pequeño quizá pasó un periodo grave de salud, ya sea por accidente o enfermedad, en que requirió los máximos cuidados. Y ya una vez superado esta situación, los padres, cuidadores o tutores siguieron en esta situación sobreprotectora, ocasionando tener un tirano en casa, a la que los padres no le dicen nada y hacen lo que pida, con tal de evitar estresarlo, aunque la causa original de su sobrecuidado ya no exista. Esto solo por mencionar algunos ejemplos. El tratamiento del trastorno oposicionista desafiante consiste en aprender cómo desarrollar interacciones familiares positivas y manejar comportamientos problemáticos, así como aprender a evitarlos. Es posible que se necesite otra terapia y tal vez medicamentos para tratar las pertinencias y afecciones de la salud mental. A veces es difícil reconocer la diferencia entre un niño de carácter fuerte o emocional, o un niño mal educado y un niño con trastorno oposicionista desafiante. Es común que los niños tengan comportamientos oposicionistas en determinadas etapas de desarrollo o ante determinadas situaciones. Los síntomas del trastorno de oposición desafiante por lo general comienzan durante los años preescolares. A veces este trastorno puede manifestarse más tarde, pero casi siempre antes de los primeros años de la adolescencia. Los comportamientos oposicionistas y desafiantes son frecuentes y continuos. Causan problemas en las relaciones interpersonales, las actividades sociales, la escuela y más adelante en el trabajo, tanto para el niño como para la familia. Los síntomas conductuales y emocionales de este trastorno suelen durar como mínimo 6 meses e incluyen un estado de ánimo de enojo e irritabilidad y comportamiento combativo, desafiante, hiriente y vengativo. Entre otros síntomas tenemos el estado de ánimo de enojo e irritabilidad. El niño perderá la paciencia fácilmente y con frecuencia. Suelen ser muy sensibles y se irritan fácilmente con los demás. Se enojan o sienten resentimientos con frecuencia. Comportamiento combativo y desafiante.
A menudo discuten con los adultos o con las personas de autoridad, ya sea en casa, en la escuela. Suelen desafiar a otras personas de forma activa o se niega a cumplir las peticiones o las reglas de los adultos. A menudo hace enojar o molesta intencionalmente a los demás. Con frecuencia culpa a otras personas por sus errores o mala conducta. Comportamiento hiriente y vengativo. Cuando está alterado, dice cosas crueles e hirientes. Gravedad. El trastorno de oposición desafiante puede ser leve, moderado o grave. Leve. Los síntomas se presentan en un solo entorno, por ejemplo, solo en el hogar, en la escuela, en el trabajo o con los compañeros. Moderado. Algunos síntomas se dan en al menos 2 entornos. Grave. Algunos síntomas se presentan en 3 o más entornos. En algunos niños es posible que los síntomas primero se noten solo en el hogar, pero con el tiempo el comportamiento problemático puede trasladarse a otros entornos, como la escuela, las actividades sociales, con los amigos, etc. ¿Cuándo consultar al médico? Seguramente tu hijo piense que su comportamiento no es un problema. En cambio, es probable que se queje de exigencias poco razonables o de que culpe a los demás de los problemas. Si crees que tu hijo puede tener un trastorno de oposición desafiante u otro problema de conducta o te preocupe tu capacidad para criar a un niño problemático, pide ayuda a un psicólogo infantil, a un psiquiatra infantil, a algún experto en problemas de conducta. Pide al pediatra de tu hijo o al médico que tengas a tu alcance que te sugiera con quién recibir atención médica para la salud mental y solicite una consulta. Causas. No se conoce con exactitud la causa del trastorno oposicionista desafiante. Las causas pueden incluir una combinación de factores genéticos y ambientales. Genética. La persona o el carácter natural de un niño o temperamento puede contribuir al desarrollo de dicho trastorno. Las diferencias en la forma en que funcionan los nervios y el cerebro también pueden influir. El entorno. Los problemas de crianza, que pueden implicar una falta de supervisión, disciplina incoherente o estricta, o maltrato o descuidos, pueden contribuir al trastorno de oposición desafiante. Factores de riesgo. El trastorno oposicionista desafiante es un problema complejo. Los posibles factores de riesgo para el trastorno incluyen lo siguiente. Temperamento. Un niño con un temperamento que incluye dificultad para controlar las emociones, como tener reacciones emocionales fuertes en determinadas situaciones o tener problemas para tolerar la frustración. Problemas con el padre o la madre. El niño que sufre abuso o descuido, que está sujeto a una disciplina severa o contradictoria o que no está supervisado de manera adecuada. Otros problemas familiares. Un niño que vive en un entorno inestable en cuanto a la relación con el padre, la madre o los familiares, o que tiene un padre o una madre con una enfermedad de salud mental o un trastorno por consumo de sustancias adictivas. Entorno. Comportamientos problemáticos que se refuerzan a través de la atención de otros pares de su misma edad y de una disciplina incoherente por parte de figuras de autoridad, como los maestros. Complicaciones. Los niños y adolescentes con trastorno de oposición desafiante pueden tener problemas en casa con sus padres y hermanos, en la escuela con los maestros y en el trabajo con los supervisores y otras figuras de autoridad. Los niños y adolescentes con este trastorno pueden tener problemas para ser amigos y entablar relaciones con los demás, así como mantenerlas. El trastorno de oposición desafiante también puede derivar en otros problemas como los siguientes: bajo desempeño escolar y laboral, conducta antisocial, problemas legales, problemas para controlar los impulsos, trastorno por consumo de sustancias adictivas e incluso suicidio. Muchos niños y adolescentes con este trastorno también tienen otras afecciones de salud mental como los siguientes: trastorno por déficit de atención e hiperactividad, trastorno de conducta, depresión, trastorno de ansiedad, trastorno de comunicación y aprendizaje. El tratamiento de estas y otras afecciones de salud mental pueden ayudar a reducir los trastornos de oposición desafiante. Puede ser difícil tratar este trastorno si no se evalúa y trata adecuadamente. Prevención. No existe una manera segura de prevenir el trastorno de oposición desafiante, pero la creencia positiva y tratamiento temprano pueden ayudar a mejorar el comportamiento y evitar que la situación empeore. Cuanto más pronto se trate este trastorno, mejor.
El tratamiento puede ayudar a recuperar la autoestima de tu hijo y reconstruir una relación positiva entre ambos. El tratamiento temprano también beneficiará la relación de tu hijo con otros adultos importantes en su vida, como maestros y médicos. Diagnóstico. Para determinar si tu hijo tiene trastorno oposicionista desafiante, es necesario acudir con un especialista para que le apliquen valoraciones médicas o neurológicas. El trastorno de oposición desafiante suele ocurrir junto con otros problemas de salud mental o conductual. Por ese motivo, puede resultar difícil saber qué síntomas se relacionan con el trastorno de oposición desafiante y cuáles están relacionados a otros problemas. No es común que solo se usen medicamentos para el trastorno de oposición desafiante, a no ser que el niño también tenga otra afección de salud mental. Si tu hijo también tiene otras afecciones como trastorno de déficit de atención e hiperactividad, trastorno de ansiedad o depresión, es posible que los medicamentos ayuden a mejorar estos síntomas. Lo importante durante el tratamiento es mostrar a tu hijo amor incondicional y aceptación constante, incluso en las situaciones más difíciles y problemáticas. No ser demasiado duros ni con uno mismo ni con el hijo. Este proceso suele ser difícil incluso para los padres más pacientes. Sugerencias. En casa puedes trabajar para mejorar las conductas problemáticas del trastorno oposicionista siguiendo estas estrategias. Reconoce y elogia los comportamientos positivos de tu hijo, lo más cerca posible del momento en que los veas. Sé lo más específico que puedas. Por ejemplo, me encantó cómo ayudaste a recoger tus juguetes esta noche. Recompensar el comportamiento positivo también puede ayudar, sobre todo con los niños pequeños. Sé un ejemplo del comportamiento que quieres que tenga un hijo. Verte interactuar bien con los demás puede ayudar a tu hijo a mejorar sus habilidades sociales. Elige tus batallas y evita las luchas de poder. Casi todo puede convertirse en una lucha de poder si lo permites. Establece límites claros, instrucciones claras y aplicando consecuencias razonables y coherentes. Hablen sobre establecer estos límites en el momento en que los estén discutiendo. Establece una rutina con un horario diario habitual para tu hijo. Pídele que ayude a armar esa rutina. Recuerda buscar apoyo y tener mucha paciencia. Es un largo proceso.